Continuamos con la segunda parte. Aquí vamos a ver los algoritmos. Resulta que Algoritmo. algoritmos hay 800.000, al igual que sociedades que hacen los algoritmos. Aquí decidí traerles unos algoritmos más sencillos que encontré en un libro del 2023 que pues al final de la revisión van a ver cuál es. Entonces, cuando necesitamos enfrentar a un paciente a quien le debemos asegurar su vida aérea, lo primero que nos debemos preguntar, según este algoritmo universal, es si el paciente se encuentra en paro cardíaco. Si se encuentra en paro cardíaco, va a primar la reanimación cardíaca y debemos iniciar compresiones y pues continuar con el algoritmo de reanimación. Si no, vamos a evaluar con todas las escalas y los signos clínicos que vimos en la parte 1 si el paciente tiene vía aérea difícil. Si no tiene vía aérea difícil y necesita intubarse, comenzamos con la inducción de secuencia rápida. Si tiene vía aérea difícil, continuamos con el algoritmo de vía aérea difícil, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si este algoritmo falla, entonces continuamos con el algoritmo de vía aérea fallida. Bueno, entonces asumamos que tenemos un paciente que necesita intubación. Siempre que veamos la indicación de intubación, vamos a valorar si está o no en paro cardíaco. De nuevo, si está en paro cardíaco, prima el protocolo de paro cardíaco. Si no está en paro cardíaco, entonces evaluamos vía aérea difícil. Si la tiene, protocolo de vía aérea difícil. Y si no la tiene, inducción de secuencia rápida. Hacemos un intento de intubación. Si el intento de intubación es exitoso, entonces continuamos con cuidados post-intubación. Si no es exitoso, valoramos si estamos logrando controlar la oxigenación. Si no estamos logrando controlar la oxigenación, estamos en una situación de no intubación, no oxigenación, y entonces debemos continuar con el algoritmo de vía aérea fallida. Si no estamos fallando en el mantenimiento de la oxigenación, es decir, si estamos logrando oxigenar al paciente, podemos intentarlo otra vez. Si intentamos otra vez y no lo logramos de nuevo, ya estamos con 2 intentos y continuamos con vía aérea fallida. En este algoritmo, el mensaje más grande o más importante que debemos tener presentes es que siempre se va a priorizar la oxigenación y la seguridad del paciente, y siempre debemos anticipar una vía aérea difícil. En estos algoritmos, la anticipación por parte del médico es muy importante, por lo que creo que la experiencia del médico va a ser crucial en este campo. Bueno, ahora este es el algoritmo de paro cardíaco. En paro cardíaco va a ser primordial o se va a priorizar la ventilación con bolsa mascarilla o con dispositivo supraglótico. Haciendo eso, valoramos si la ventilación es exitosa. Si no es exitosa, debemos asegurar esa vía aérea con una intubación endotraqueal. Si sí es exitosa, de todas maneras, evaluamos si ese paciente puede empeorar y necesitar intubación más adelante. Si va a necesitar intubación más adelante, podemos considerar intubarlo pues de una vez. Ahí vemos si el paciente recupera circulación espontánea. Cuando recupere circulación espontánea, de todas maneras debemos estar pendientes de la vía aérea difícil, porque en este caso la reserva fisiológica del paciente posparo ha disminuido y puede empeorar más adelante. Entonces, con el paciente posparo estaríamos frente a una vía aérea difícil fisiológica. Este es el algoritmo de vía aérea difícil. Entonces, ya valoramos al paciente y definimos que su vía aérea es difícil. Entonces, lo primero que hacemos es llamar a alguien. Es muy importante en el manejo de vía aérea pedir ayuda. Una vez logremos pedir ayuda, entonces comenzamos. ¿Estamos forzados a actuar? ¿En qué momento podemos estar forzados a actuar? En, por ejemplo, una anafilaxia o un paciente inestable hemodinámicamente que tiene una progresión muy rápida y que requiere ya un aseguramiento de su vía aérea. Si estamos forzados a actuar, de una empezamos con la inducción de secuencia rápida y damos el mejor esfuerzo por hacer un único intento de intubación. Si ese único intento de intubación es exitoso, continuamos con cuidados post-intubación. Si ese único intento no es exitoso, estaríamos frente a una vía aérea fallida. Ahora, pensemos que no estamos forzados a actuar.
sobre la columna de la izquierda del algoritmo. Si no estamos forzados a actuar, entonces vemos si la ventilación o si la oxigenación está fallando. Si la oxigenación está fallando, estamos frente a una vía aérea fallida. Si no está fallando, entonces vemos si tal vez podríamos tener éxito intentándolo intubar. Si nosotros pensamos, listo, puede que tenga éxito con la intubación, el paciente está estable, o sea, su fisiología está bien, me va a tolerar apnea, si sí, hacemos inducción de secuencia rápida con doble setup. Esto quiere decir que mientras yo doy mi mejor intento por hacer mi único intento de intubación, otra persona está lista con el equipo para hacer una cricotirotomía, porque si no lo logro, entonces debo asegurar la vía aérea de una. Si veo que el paciente no me va a tolerar apnea, entonces intento una intubación con paciente despierto. Y es aquí donde entra el concepto que les explicaba en la primera parte de la ventilación asistida, donde el paciente aún tiene algunos reflejos, pero no es suficiente. Por eso es que es importante ese concepto, porque lo tenemos presente acá para hacer intubación con paciente despierto. Si la intubación con paciente despierto es exitosa, entonces continuamos con los cuidados post-intubación y si no es exitosa, entonces tratamos de mejorar el intento de intubación con un videolaringoscopio, un endoscopio flexible, tal vez podríamos intentar con un dispositivo supraglótico o, si ya todo es muy inminente, con una cricotirotomía. Laringoscopia con paciente despierto. Esta laringoscopia lo que busca es evitar la situación SICO. La situación SICO significa can't intubate, can't oxygenate. Esto significa no puedo intubar, no puedo oxigenar. Por eso se hace despierto, porque si el paciente está despierto, por lo menos lo podemos oxigenar y no nos arriesgamos a sedarlo, inmovilizarlo y no poder intubarlo y el paciente ni siquiera poder oxigenarse. Entonces, cuando intentamos con esta laringoscopia, tenemos dos opciones, que intentemos hacer la laringoscopia con el videolaringoscopio, que es el preferido, y veamos la glotis. Si vemos la glotis, intubamos. Y ahí ocurre algo que podríamos pensar que como vemos la glotis y el paciente está despierto, entonces mejor hacemos inducción de secuencia rápida para que pues no sienta la molestia de la intubación. Pero no, si vemos la glotis, intubamos, no se hace la inducción. Continuamos con el proceso. Y si no se visualiza la glotis, entonces damos nuestros mejores esfuerzos por mantener la oxigenación del paciente. Y si logramos mantener la oxigenación, ya depende del criterio de cada quien ver si intenta a ciegas poner un dispositivo supraglótico o de una vez hacer la cricotirotomía. La vía aérea fallida. La vía aérea fallida puede sonar o puede tener una connotación negativa si lo recibimos mal, pero en realidad lo que se busca al definir una vía aérea fallida es tener un conducto de acciones para realizar después de determinar que la vía aérea fue fallida. Esta es más bien una experiencia. Con la vía aérea difícil es una valoración que hacemos y con unos signos que nos sugieren que la vía aérea va a ser difícil de intubar o de oxigenar. Pero la fallida es algo que estamos experimentando en el momento que ya estamos metidos en el proceso del manejo de vía aérea. Entonces, esta se da por dos situaciones. Una situación que puede ser clínica o una situación que puede ser operativa. La situación clínica va a depender de la intubación y de la oxigenación. Entonces aquí hay una situación muy crítica del manejo de vía aérea que es can't intubate, can't oxygenate, es decir, no puedo intubar, no puedo oxigenar. Cuando encontramos en esta situación hay que hacer la cricotirotomía porque se debe asegurar a toda costa la vía aérea. Y la otra situación es can't intubate, can oxygenate, es decir, no puedo intubar, pero con el dispositivo o con la máscara puedo oxigenar. Aún así, esto pues se considera vía aérea fallida. Ahora la situación operativa. La situación operativa depende del número de intentos. Entonces pueden ser 2 intentos fallidos por parte de un operador experimentado, incluso si él puede lograr oxigenar, o un único intento cuando nos vimos forzados a actuar.
en el algoritmo que les decía anteriormente. Ejemplo de acción forzada es la anafilaxia o un paciente hemodinámicamente inestable con una progresión muy rápida. Entonces, por las dos situaciones mencionadas anteriormente, hemos logrado definir que la vía aérea fue fallida. Aquí continuamos con este algoritmo. Entonces, vemos si falla el mantenimiento de la oxigenación. Si está fallando, hay que hacer una cricotirotomía. Ahí podríamos pensar en un dispositivo supraglótico, pero uno de los principios del manejo de vía aérea es no regresar. Si ya intentamos poner un dispositivo supraglótico y no nos funcionó, no intentemos otra vez y continuemos con la cricotirotomía. Bueno, y aquí se me pasa a decirles que siempre hay que llamar y pedir ayuda. Con vía aérea difícil y vía aérea fallida, lo más importante será pedir ayuda. Si vemos que no está fallando, o sea, no falla el mantenimiento de la oxigenación, intentamos intubar con manejo de vía aérea avanzado, es decir, con videolaringoscopio, endoscopio flexible o la cricotirotomía. Y ahí vemos, el tubo logró localizarse endotraquealmente. Sí, continuamos con cuidados posintubación y agradecemos y respiramos. Y si no, hay que definir esa vía aérea, hay que asegurarla, hay que trasladar al paciente, hay que hacerle la cricotirotomía, hay que hacer una traqueostomía, pero hay que asegurarla a toda costa. Que es importante de todos estos algoritmos que lo más importante, que lo que se debe priorizar siempre es oxigenar al paciente. Debemos evitar, como sea, la situación psico. Can't intubate, can't oxygenate. Y llegamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es la principal razón por la que múltiples intentos de intubación aumentan la mortalidad? A. Lesión laringea con mayor riesgo de estenosis post-intubación. B. Aumento del riesgo de aspiración por manipulación repetida. C. Desaturación progresiva con hipoxia y colapso hemodinámico. Y D. Edema laringeo secundario a la irritación repetida. ¿Cuál se te ocurre? Al final vemos la respuesta. Entonces, como podemos imaginar o recordar para los que tengan experiencia en manejo de vía aérea difícil, esta situación es altamente estresante. El error humano en estas actuaciones se ha visto involucrado en el 40% de los eventos adversos letales de la vía aérea. Y esto se da porque hay 4 factores que afectan al profesional de la salud. Y estos factores son la sobrecarga cognitiva, la presión externa, el factor ambiental y el estado personal del paciente. Al final, el estrés va a alterar la toma de decisiones y el desempeño que tenga en este manejo, por lo que es muy importante que sepamos identificar nuestro estado propio y saber manejarlo para pues dar lo mejor por el paciente. Y es que resulta que cuando estamos en una situación de mucho estrés, podemos tener agotamiento. Y algo que mencionan es que en estrés nosotros tenemos una visión de túnel o una visión de árbol, en donde vemos un árbol aquí enfrente y no vemos el resto del bosque. El estrés en sí mismo no es malo necesariamente. Un estrés insuficiente nos causa desconexión, un estrés óptimo nos va a causar fluidez y un sobreestrés, agotamiento. Lo importante será reconocernos y actuar. Entonces, una estrategia que les traigo es esta, que es encuesta.0. Esta es de Step Up. Se aplica algunos antes de enfrentar el manejo de vía aérea y otros durante. Entonces la S es de self, ahí debemos decir I am safe, I'm safe. Respirar, hablar, concentrarse, ver. La T es de team, es decir, identificar al líder, asignar roles y dar instrucciones o seguir instrucciones. La E es de environment, es decir, asegurar la escena si es que estamos en medio de un lugar donde no es seguro que actuemos. Espacio, luz, control de multitudes, ruido, pueden estar los familiares, sí. Entonces, environment es controlar todos estos factores antes de sumergirnos en el manejo de la vía aérea. Durante el manejo de la vía aérea
P es de patient, es decir, siempre va a ser nuestra prioridad hacer como la evaluación primaria ABCD y siempre pues un seguimiento continuo. U es de update, es decir, tenemos que irnos actualizando con la evolución del paciente. Y P es de priorities. Aquí debemos identificar cuáles serán nuestros objetivos. Como siempre, la oxigenación es vital. Entonces, siempre tenemos la meta fija y de acuerdo a eso, pues nuestras acciones. Podemos repetir cada vez que cambia una situación no clínica, el unsafe, team, environment, podemos volver a controlar todos estos factores y repetir patient, update y priorities cuando cambie la situación clínica. Y todo lo anterior, el step up, para evitar caer en el error de fijación de tareas. El caso Brumaili de la señora Elaine, para los que vieron pues el video que les recomendé al principio, se dieron cuenta que lo que sucedió ahí fue un error de fijación de tareas. Siempre quisieron intubar a la paciente a toda costa, sin priorizar la oxigenación y la ventilación. Entonces, después de este caso, que fue pues un antes y un después en la historia del manejo de vía aérea y de la anestesia, surgió el esquema Vortex. El esquema Vortex o el modelo Vortex es este que están viendo en pantalla. Primero vamos a explicar la estructura para comprender cómo funciona y pues aprender a usarlo. Entonces un vortex es una cosa horrible, un remolino ahí que se lo traga a uno, que es desesperante, que seguramente se asemeja a una situación de vía aérea difícil o vía aérea fallida. Entonces tiene una superficie o una región superior que es más ancha y una región inferior que es más angosta. Se hace angosto como con la forma de un embudo porque cada vez que estemos en manejo de vía aérea, a medida que pasan los minutos y los segundos, nos queda menos tiempo, el paciente se deteriora más, hay menos opciones de manejo y hay menos estabilidad hemodinámica. Entonces, es un vortex porque estamos cayendo en ese lugar horrible. Tiene unos colores. El color verde significa oxigenación. El superior, la circunferencia verde, es que el paciente está despierto, ventila él solito. Y después, cuando desciende el embudo, también está verde porque en el manejo de vía aérea, pues siempre lo podemos llevar a oxigenación. Y tiene tres símbolos en el centro pues, de la circunferencia superior. Una máscara, un tubo endotraqueal y una mascarilla laringea. Cada uno de estos símbolos y cada uno de estos dispositivos representa algo que el sistema Vortex denominó línea de vida. Y de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento, podemos comenzar con cualquier línea de vida, con la máscara, con el tubo o con la mascarilla. Lo importante que va a ser que no repitamos una línea de vida. Es decir, si yo empecé con la máscara, avanzo con la mascarilla y sigo con el tubo. No retrocedo a la mascarilla, no retrocedo a la máscara. Ya usé ese dispositivo, no me funcionó, ya lo puedo descartar y continúo con algo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cada línea de vida? Tenemos el dispositivo, nos damos cuenta que no está funcionando, que el paciente se está desaturando, que no está ventilando y hacemos maniobras de optimización. ¿Cómo lo podemos optimizar? Con estos símbolos que nos da el esquema Vortex, manipulaciones, vemos la posición del paciente, el cuello, la laringe, está bien alineado los ejes, el tamaño del tubo es suficiente, no es suficiente. El laringoscopio lo puedo cambiar, tengo un video del laringoscopio, todos esos cambios que podamos manipular son maniobras de optimización. Adyuvantes ya los vamos a ver más adelante, tamaño y tipo del dispositivo que estemos usando. Tenemos succión, tal vez el paciente tiene secreciones, tiene sangrado, tenemos que succionar. Hay flujo correcto de oxígeno y tono muscular. Es posible que necesitemos más relajación muscular. Y hay algo importante aquí, es el principio del mejor esfuerzo. Desde hace rato les decía, siempre debemos dar el mejor esfuerzo. El principio del mejor esfuerzo es porque solo si es el mejor podemos considerarlo un fracaso. Entonces, siempre debemos hacer todo lo posible para que ese esfuerzo que vamos a hacer, ese intento con cada línea de vida que vamos a hacer, sea de la mejor manera posible.
En este esquema podemos ver todas las actuaciones que podemos optimizar en caso de que el dispositivo o la línea de vida que estemos usando no nos esté funcionando. Entonces, en el caso de la máscara, vamos a ver si el paciente, por ejemplo, no tenía su prótesis dental puesta, se la ponemos. Porque, como les decía hace rato, el edentulismo dificulta muchísimo el buen sello de máscara, máscara, sí, de la máscara de ventilación. ¿Qué más podemos hacer? Mejorar la maniobra, es decir, siempre es con la maniobra C y E, entonces hacerlo a 2 manos para asegurar un mejor sellado. Podemos agregar una cánula orofaringia o una cánula nasofaringia para mantener la vía aérea permeable. También podemos usar el flush de oxígeno pues que tiene el ventilador y siempre pues considerar la relajación muscular. En cuanto a la máscara laringia, entonces traccionar la lengua, a veces la lengua eh, se dobla un poco, entonces obstruye el paso adecuado de la mascarilla, girarla un poco, puede que esté mal posicionada, introducir un laringoscopio boogie, un dispositivo supraglótico distinto o aspirar material que nos esté obstruyendo ahí la vía. Y en cuanto al tubo endotraqueal, entonces retirar la prótesis, porque la prótesis pues nos puede dificultar la intubación, levantar la epiglotis, hacer rotación, usar un boogie, cambiar la hoja, cambiar el mango, usar un videolaringo. Todas estas actuaciones o todas estas cosas que podemos evaluar podrían ser pues la salvación y podrían permitirnos la oxigenación del paciente, que es como lo que estamos buscando siempre. Cuando no logramos asegurar vía aérea por ninguna de las 3 líneas de vida, entonces el esquema Vortex nos dice, nada, hay que ir a la cricotirotomía. Mientras estamos haciendo todo lo anterior, también debemos estar pensando en la cricotirotomía. Entonces, siempre debemos tener ya el equipo de crico, pedir ayuda, debe haber una persona que sea pues la asignada a hacer la cricotirotomía en caso de ser necesario. Entonces, aquí nos hace pasar por 3 fases. Preparados, donde tenemos a quién va a realizar la crico y al kit junto a la cama del paciente, listos cuando esta persona abre el kit, prepara el equipamiento, evalúa la anatomía del paciente y se alista para hacer el rescate cervical, porque definitivamente no estamos logrando oxigenar al paciente. Y ya, donde se posiciona la cabeza fuera del borde de la cama, se extiende el cuello y se inicia el rescate cervical. Esta es la última fase, pero pues es una fase que puede salvar la vida del paciente. Entonces aquí llegamos a nuestra última pregunta. Este es el paciente, en un paciente con trauma facial severo, obstrucción completa de la vía aérea y 3 intentos fallidos de intubación. ¿Cuál es la siguiente mejor opción? A. Colocar un dispositivo supraglótico. B. Intentar una intubación con fibra óptica en paciente despierto. C. Realizar cricotirotomía quirúrgica de inmediato. D. Continuar con ventilación con bolsa mascarilla mientras se llama a un especialista. Ya vamos a ver las respuestas. Antes de eso, vamos a mirar como unos puntos finales. Estas son como unas reglas que no están así enlistadas, o pues yo no las vi, pero yo las enlisté acá de acuerdo a todo lo que encontré. Son unas reglas de oro de manejo de la vía aérea. La primera es no retrocedas en decisiones previas. Como les decía al principio, si yo usé la mascarilla laringia y no me funcionó, no tengo que retroceder a ese dispositivo, sigo con el videolaringoscopio. No repitas el mismo intento, si vamos a intentarlo de nuevo, tenemos que mejorar algo, tenemos que optimizar algo, la posición del dispositivo, la oxigenación, tenemos que mejorar algo, no puede ser igual que el anterior. Cada intento debe ser mejor que el anterior. La última opción, la cricotirotomía, es una opción. De pronto, pues por ser un procedimiento un poco más invasivo, pues le podemos tener miedo, pero en realidad debemos pensarla antes de que haya lesión cerebral, que es una de las grandes consecuencias que les mencioné al principio pues de no lograr un manejo adecuado de vía aérea. Pedir ayuda a tiempo no es una debilidad, pedir ayuda en realidad es una demostración de seguridad y que sabemos que en vía aérea difícil y vía aérea fallida debemos pedir ayuda.
Cada intento fallido aumenta el riesgo porque el paciente pierde sustrato fisiológico. Debemos vigilarlo siempre, siempre estar pendientes de la oxigenación, de la saturación, si tenemos capnografía, de la capnografía y pues todos los signos vitales. La oxigenación siempre será una prioridad absoluta. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Este fue el libro que usé como principal fuente bibliográfica para toda la presentación. Muchas gracias por su atención y a los que vieron el primer video del caso, entonces les recomiendo ver este. En este aplican el modelo Vortex y pues nos muestran qué habría pasado de optimizar pues todas las circunstancias que ahí se presentaron. Eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo Hiperfocus.